Ok, hermanos, una vez más vamos a considerar el asunto de las culturas y los tipos de las culturas para que podamos anticipar problemas o resolver conflictos en un equipo multicultural o para acostumbrarnos, adaptarnos en una nueva cultura. ¿Cuál es la diferencia entre esa cultura y la cultura mía, etcétera? Y un breve repaso hablando de Hofstede. Ya hemos visto que él habla de varios tipos de culturas en cuanto a las dimensiones y debemos tomar en cuenta una vez más que no son columnas, sino líneas, continuos, más bien dicho. Una línea que se va a la infinidad en las dos direcciones. Entonces tenemos culturas que están identificándose como una cultura colectivista o individualista, culturas con mucho interés y ellos prefieren una distancia larga del poder. El presidente de la República, de nuestra empresa, es una persona más importante que nosotros. Él merece más derechos que tenemos nosotros, y etcétera. Ellos prefieren utilizar los títulos y mantener las líneas apropiadas entre personas en distintos niveles de la cultura, de la empresa, del gobierno, etcétera. Culturas de feminidad, como les expliqué en mi experiencia en Tailandia, donde las personas están casi mimando a cada persona, cuidando la salud y como las emociones y todo. Masculinidad a nosotros nos importa. Todo el mundo es bien machista, queremos exigir lo que queremos, queremos ganar, queremos ser sobresaliente en todo lo que hacemos. En cuanto a la verdad, esas personas quieren evitar incertidumbre porque no quieren sufrir vergüenza, fracaso, sea que sea, pero esas personas a ellos no les importa. Ellos podrían aceptar cualquier reto y bueno, es posible que tenga éxito, es posible que voy a ser un fracaso, es posible que todo el mundo va a reírse, pero no me importa. Estoy disfrutando la vida. Y en cuanto a la virtud, algunas personas están pensando en el plazo largo, ellos están pensando en cómo compra, decisión económica o decisión de construir, debemos construir otro edificio aquí en este campus o debemos reubicar el seminario a otra parte de México. Debemos pensar en las generaciones que vienen, necesitamos pensar en las necesidades de esta parte de México o de América Central al sur. ¿Cómo podemos ser el tipo de seminario que todo el mundo va a respetar y todo el mundo va a venir para estudiar aquí? Podemos tomar decisiones basadas en este mes nomás o basadas en las generaciones que vienen. Personas orientadas al plazo largo en todos los aspectos de su vida, se puede imaginar cómo viven su vida en comparación con esas personas. Y podemos ver, no es solamente una persona que vive así. Por lo general, la cultura tiene una tendencia hacia esa dirección o esta dirección. Depende de la cultura y el trasfondo cultural, etc. Pero debemos tomar en cuenta de que en cada cultura hay personas de varios tipos, pero por lo general la cultura prefiere, y una vez más, no es una columna, una cultura puede encontrarse aquí, y no importa si sea colectivista, es posible que las culturas pueden estar en cualquier lado, depende de la línea.
Este fue otro sistema que consideramos ayer, las personas orientadas por el tiempo o el evento, es decir, por el reloj o por el evento. Al entrar a un templo, yo puedo anticipar o que ellos van a empezar en la hora adecuada en punto, o vamos a empezar cuando las personas que deben estar aquí lleguen, y vamos a empezar en ese momento, orientados por el evento. No importa lo que dice el reloj, y depende de la cultura. Y yo tengo una foto en mi oficina en Gringolandia, que es una comparación de las culturas. En los Estados Unidos, bueno, ellos se enfocan mucho en el reloj, ¿no es cierto? Pero en Alemania y Suiza, aún más. Pero menos en América Latina. Hasta el punto de que ellos hablan en Ecuador de la hora ecuatoriana, ¿ya? Y aquí en México, ellos hablan de 10 p.m., puntualidad mexicana, ¿no es cierto? Entonces, no nos importa tanto aquí en México, pero hermanos, en África, aún peor. Dice, por ejemplo, bueno, déjeme preguntarle, si usted tuviera, por ejemplo, si usted tenga una cita en una cafetería con un amigo, pero se le olvidó su teléfono celular, no tiene su teléfono, y esta cita en esta cafetería debe ser a las 2 de la tarde, y usted llegue a las 2, imagínese, y usted está presente a las 2, pero su amigo no. ¿Dónde está? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuánto tiempo va a esperar antes de que se salga? Por lo general, en cuanto a un amigo, no es algo formal, va a reunirse con un amigo para platicar o algo así. 15 minutos. Media hora. 15 minutos, media hora. En algunas culturas, hermanos, imagínense, si usted llega a las 2, usted llega a las 2:03, es decir, 3 minutos después de la hora. Usted llega y su amigo no se encuentra. Y usted espera media hora. Él no ha llegado y usted se va. Pero pasado mañana, usted está hablando con este amigo. Yo me fui a esa cafetería. ¿Dónde estaba? Yo estaba ahí a las 2. No, hermano, porque yo llegué a las 2 y usted no se encontraba. No, yo llegué a las 2 y a las 2:02 me fui. Qué ofensa, ¿no es cierto? Mi amigo llegó para reunirse conmigo y él solamente esperó 2 minutos. Y de hecho no somos amigos verdaderamente, ¿no es cierto? Porque él no quería reunirse conmigo. Pero en algunas culturas debemos esperar por lo menos 1 hora. Si usted salga antes de 1 hora y él llegue entre esa hora y usted no se encuentra, es fuerte. Pero en África, ellos dicen, si una persona tiene una cita y él llegue el mismo día, está bien. Porque ellos viven en la selva, ellos viven en el desierto y ellos tienen que esperar a veces horas esperando el bus. Porque el bus tenía una llanta baja o tenía un problema y ellos están de pie esperando el bus y al fin ellos llegan a la ciudad y hay problemas llegando a su oficina. Entonces, si ellos tienen una cita en algunas partes de África, a ellos no les importa el reloj. Ellos dicen, ustedes gringos tienen relojes, tenemos nosotros tiempo. Es lo que dicen ellos. Porque ellos piensan en los gringos como esclavos de joyería. Y ellos dicen que el día es el regalo del Señor y vamos a tener otro día mañana. Entonces, lo que podemos ver es que en algunas culturas el tiempo es como una línea.
Una línea con días, horas, segundos, ¿ya? Así, por toda mi vida. Y cuando llega una persona, cuando él llegue al último segundo de su vida, esta línea termine. Pero en la mentalidad africana y en algunas culturas, el tiempo es así. Mañana, mediodía, tarde, noche, mañana, mediodía, tarde, noche, cada día. Entonces, podemos hacerlo hoy o mañana. Tendremos otra mañana. Y es otra perspectiva, hermanos. Debemos tomar en cuenta de que Él no es irresponsable, no es mala gente. Él es una persona, parece que Él es un hermano que es mal mayordomo de los recursos, hablando de recursos de tiempo que el Señor nos ha dado, pero en su perspectiva, lo más importante es pasar tiempo con un amigo que de repente él conoció o él vio en la calle, estaba hablando con él. Hermano, ¿y es posible que sean orientados al tiempo en algunas situaciones y al evento en otras? Sí, porque en Ecuador a ellos no importa el reloj, con la excepción del cine y del aeropuerto y en el trabajo. Ellos llegan a tiempo en estos tres eventos o estas dos situaciones, estas tres situaciones, pero en cuanto a por lo general no les importa. Entonces depende, claro, tiene mucha razón. Y en la misma familia, por ejemplo, en mi familia, mi papá era militar y también en la familia de mi esposa, su papá, mi suegro, él era militar. Y ellos tienen la perspectiva de que cuando usted tiene una cita, usted debe llegar 15 minutos antes, usted ya es fracaso. Ya ha llegado atrasado, si no ha llegado 15 minutos antes. Ya ese fue toda mi vida. Yo tengo papá, yo tengo mamá, yo tengo dos hermanas, una hermana mayor, una hermana menor. Y mi hermana mayor, aunque ella creció en la misma familia, comiendo la misma comida, respirando el mismo aire, ella siempre ha llegado atrasada en cada evento de su vida. En la familia decimos que ella ve llegar al culto funeral de su propio funeral atrasada, porque ella no puede llegar. Pero mi papá, en su vejez, él era aún peor, llegando más antes. Por ejemplo, en una fiesta de Navidad que tuvimos en la casa de mi hermana menor, les dijimos a mi papá que el evento iba a empezar a las 3 de la tarde. Y a mi hermana mayor les dijimos que íbamos a empezar a la 1. Porque la fiesta debe empezar verdaderamente a las 2. Y por la primera vez en toda la historia de la familia, todos llegaron a tiempo. ¿Ya? Y no nos hemos arrepentido. Ese es lo que pasa, aún en la misma familia. Entonces, imagínense en una cultura total, hay mucha diferencia. Estamos hablando de tendencias. Preferimos, por lo general, o esto. También hablamos ayer de culturas dicotomísticas, holísticas o orientadas por las crisis y no por las crisis, orientados por los deberes. Lo que necesito hacer, yo tengo una lista, necesito cumplir con todas las cosas que tengo escritas, o al ver un amigo que estoy pasando a mi oficina para empezar hoy día, yo tengo mucho que hacer en ese día, pero ahí está un amigo. Y ese amigo, vamos a ir a una cafetería para disfrutar un cafecito, para hablar de las familias y etcétera. Es posible que yo no voy a hacer ninguno de los deberes hoy día. Autoestima, condición atribuida
Es decir, ¿quién soy yo? Yo soy la persona que soy por causa del orden de mi nacimiento o la familia en la cual nací. ¿Quién soy yo? O, ¿quién soy yo? Yo soy la primera persona en la historia de mi familia para graduarse de la universidad, para ganar una maestría, para ganar un doctorado, para escribir un libro. Entonces, ¿esta es mi identidad? ¿O mi identidad es ser David, el segundo hijo de mi papá? ¿Cuál es mi identificación? ¿Cuál es la suya? Y en cuanto a su cultura, ¿qué tiene más valor entre ustedes? ¿Una persona que ha llegado a ser millonario de la nada casi? ¿O una persona que es hijo del alcalde? ¿Cuál es la persona más importante? O hablando de vulnerabilidad, también estamos regresando a ese mismo punto. ¿Ya? Ese es un breve repaso de lo que hicimos ayer. Pero cuando terminamos ayer, estábamos introduciendo Sarah Lanier. Sarah Lanier escribió un libro tratando los tipos de culturas, porque ella era hija de misioneros, entonces ella creció en varios países como hija de misionera y después al graduarse de la universidad, ella se hizo misionera y ella había pasado tiempo, por lo menos, en muchos países del mundo. Y ella dijo que cuando ella vivió en Chile, creo, en Chile, un abogado chileno, amigo, miembro de la iglesia, le dijo que en su preparación en la universidad, un profesor les había dicho que hay una diferencia entre las personas que crecieron y son de un trasfondo cultural de un lugar de clima frío en comparación con personas del clima cálido. ¿En qué sentido? Ella empezó a investigar cuáles son las diferencias y ella se dio cuenta de que él tenía mucha razón. Hay una diferencia. Y no solamente en el tipo de ropa, porque ellos necesitan chompa, ellos necesitan pantalones cortos. No, en cuanto a la cultura, las preferencias, la manera de relacionarse el uno con el otro. Y ella ha dividido las culturas así. Pero hermanos, una vez más, no son columnas, son líneas continuos para que podamos poner la preferencia de una cultura. Por ejemplo, algunos de esos ya hemos visto. Entonces, algunos son repasos nomás. Pero ella dice que podemos tener una cultura orientada por las relaciones personales o orientadas por los deberes. Y ya hemos visto problemas que podemos tener en el campo misionero o aquí en nuestra iglesia, porque me imagino con la globalización del mundo que cada iglesia es un contexto multicultural. Y como les dije ayer, multicultural tiene que ver con un contexto donde haya muchas culturas, o por lo menos más de una sola, en el mismo contexto. Entonces, aquí en Oaxaca, imagínense, con todas las culturas que ustedes tienen, en una iglesia es posible que hay personas de varios trasfondos culturales. Pero en Manhattan, como les dije, ellos hablan 800 idiomas cada día. Imagínense, en una sola iglesia yo puedo tener chinos, personas de Alemania, de Bolivia, de Puerto Rico, de Brasil, de Nigeria, en la misma iglesia. Es una iglesia multicultural. Entonces,
cuando estamos formando un comité de compañerismo para preparar todo, porque vamos a celebrar el aniversario de la iglesia en el próximo mes, y tenemos personas de todas esas culturas en el mismo comité. Imagínense, es como poner aluminio en el microondas, ¿no es cierto? Porque hay chispas por todas partes, porque ellos no pueden pensar en la misma manera. No sé si, conozcan algunas personas cubanas, pero la cultura cubana no es la cultura mexicana. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, en Louisville, Kentucky, donde vivo yo, tenemos muchos cubanos, porque es una de las ciudades donde los cubanos que vienen a los Estados Unidos, nuestro gobierno está trasladando, poniendo los cubanos en nuestra ciudad. También tenemos muchos mexicanos. En cierto sentido hay una diferencia porque muchos de los cubanos son refugiados y los mexicanos han llegado como inmigrantes. Y ellos han llegado porque quieren estar con nosotros. Los cubanos han llegado porque están escapando, huyéndose de su condición económica y etcétera en Cuba. Pero pase lo que pase, también hay muchas diferencias entre las dos culturas. Entonces, algunas iglesias de los gringos, ellos me dicen, vamos a empezar un culto hispano. Y siempre les pregunto, ¿de veras? ¿Para quién? Bueno, para los que hablan español. Perfecto, pero ¿para quién? Bueno, los que hablan español que viven en nuestro vecindario. Ok, pero ¿quiénes son? Ellos me dicen, los que hablan español. No, hermano, no es suficiente. ¿Por qué? Porque si usted tiene en ese lado cubanos y en esa parte de la calle ustedes tienen mexicanos y usted quiere arrancar un nuevo culto, por ejemplo, para los que hablan español. Y las dos culturas estarán en el mismo culto en 6 meses. Usted tendrá o una iglesia cubana o una iglesia mexicana, porque ellos tienen su propio estilo. Cada cultura tiene su preferencia en cuanto a adoración, fiestas, organización, la manera de relacionarse, todo es distinto. Y yo he visto en el laboratorio de Louisville, Kentucky, muchas veces ese problema o ese desafío, más bien dicho, y necesitamos tomar en cuenta la preferencia de la cultura, porque no es que los cristianos no pueden vivir en la misma iglesia. Por supuesto pueden hacerlo. Vamos a hacerlo por la eternidad en los cielos. Pero la preferencia de las personas cuando estamos evangelizando a personas no cristianas para invitar a la persona a una iglesia, si estoy evangelizando a una persona 100% hasta los huesos cubano, y él viene a una iglesia mexicana, hay otra barrera más allá de la barrera del evangelio. En griego hablamos del, ¿cómo se traduce? El escándalo. Es la palabra casi transliteralmente escándalo del evangelio. Es una barrera, es una piedra de tropiezo del evangelio, porque es una ofensa a seres humanos en su estado natural. No quiero borrar piedra de tropiezo, pero hermanos, no quiero poner más barreras encima de esta piedra de tropiezo. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos el escándalo o tenemos la piedra de tropiezo del evangelio. Usted es pecador y hay que arrepentirse de los pecados para recibir a Cristo y nacer de nuevo, o no puede ir a los cielos cuando muera. No quiero borrar esta ofensa. Martín Lutero, que vamos a ofender a alguien, o a Dios o a los hombres, y él prefiere ofender a los hombres que a Dios. Yo también. Entonces no
voy a borrar esta piedra de tropiezo. Pero no quiero decir a personas que hablan español, no, para ir a Cristo hay que hablar inglés y hay que cantar los himnos que cantamos nosotros y hay que vestirse con corbata y traje y todo, y exigir que él llegue a ser 100% gringo para ir a Cristo. Ese es lo que les digo, es añadir a este piedra de tropiezo que ya existe. No quiero exigir más porque este es judaizante, moderno. Estoy diciendo que para venir a Cristo hay que convertirse para ser como nosotros y después usted puede ir a Cristo. No es el evangelio y no es lo que quiero hacer, pero eso es lo que hacen muchos misioneros. Muchos misioneros tienen 30 años de experiencia y otros misioneros tienen 1 año de experiencia 30 veces, pero porque no han aprendido de sus fracasos en el pasado. Necesitamos considerar que hay personas orientadas de otra manera. Y no estoy diciendo que ellos tienen razón o nosotros tenemos razón o ellos son inferiores y nosotros somos superiores, ni al revés. Lo que estoy diciendo es que son preferencias y necesito tomar en cuenta su preferencia. Y cuando haya problema, es posible que el problema es, como les dije ayer, una persona en este lado de un 6 y la persona en este lado de la 6, él puede ver el número 9. Y nosotros dos tenemos razón, pero lo que estamos considerando es algo distinto. Igual, hermanos, con muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la palabra en inglés, la palabra in, se traduce in. La palabra on, o-n, se traduce in. En castellano, en español, es la misma palabra, pero tenemos 2 palabras en inglés. Por eso, cuando personas están aprendiendo el inglés y hay un perro jugando en la playa, ¿el perro está jugando en la arena o on la arena? Y depende, porque algunos gringos dicen en, otros dicen on. Pero es una confusión para los que hablan o aprenden nuestra locura de idioma que se llama inglés. Pero hermanos, para nosotros el desafío, como ya han visto, yo no hablo español, yo soy carnicero de la lengua, pero en cuanto a, por ejemplo, estar y ser, en español, en inglés es la misma palabra, o conocer y saber, es la misma palabra, o por y para nosotros es la misma palabra. Por eso estamos utilizando, muchas veces estamos diciendo la palabra incorrecta, equivocada, porque para nosotros en nuestra mente, en nuestra cosmovisión, en nuestra perspectiva, es la misma palabra. Estamos escogiendo una palabra. Ustedes pueden adivinar cuál es, ¿ya? Y yo sé, hermano, ese es algo extra, no tiene nada que ver con este punto, pero yo conozco a un misionero y ese es lo que él hace con verbos. Él no puede conjugar ningún verbo. Por eso él está tirando infinitivo, ¿ya? Y los hermanos pueden adivinar lo que quiero decir. Él está diciendo siempre el infinitivo. Y ellos lo llaman el hermano infinitivo, siempre, porque es su manera de comunicarse. Pero él ama a la gente y ellos lo aman a él también. Pero ella dice, regresando a Sara Lanier, ¿cómo? Sí. En cuanto a comunicación, tenemos un desafío también, porque cada cultura utiliza su idioma en 2 maneras. Son 2 reglas.
Número uno, para comunicar verdad, información o los hechos. Número dos, la segunda regla es para mantener una buena relación con los demás. Cada cultura tiene estas dos reglas. Número uno, para comunicar información verdadera. Número dos, para mantener buenas relaciones con los demás. En los Estados Unidos utilizamos esas dos reglas en este orden. Lo más importante es la verdad. No importa si me ofende o no, yo quiero saber, cuando pregunto, hermano, ¿está lloviendo afuera? Solamente quiero tener la verdad. Cuénteme. Pero en otras culturas, ellos prefieren mantener una buena amistad, relaciones, y ellos nos dan la respuesta que ellos piensen que queremos oír. ¿Ya? Por ejemplo, al entrar una comunidad, mi carro, después de mucho tiempo en el camino, estoy bien cansado, yo tengo los hijos atrás, ellos están peleando y estoy listo para llegar al hotel. Al ver una persona, yo puedo bajar la ventana para preguntarle, disculpe la molestia, ¿me puede decir dónde se queda el Hotel Bolívar? Y ella dice, el Hotel Bolívar. Ya, 2 cuadras, doble a la derecha, está ahí a mano izquierda. Perfecto, muchas gracias. Y al llegar a ese lugar, no hay hotel. Entonces hay otro hermano. Señor, disculpe la molestia, ¿me puede decir dónde se queda el Hotel Bolívar? Señor, está equivocado. En la plaza, detrás de la plaza, hay el correo postal. Detrás del correo postal, ahí está el Hotel Bolívar. Al llegar a ese lugar no hay hotel tampoco. Ahí está un policía. Señor, ¿me puede decir dónde se queda el Hotel Bolívar? No hay Hotel Bolívar en esa ciudad. ¿Qué estaban diciéndome las primeras 2 personas? Ellos estaban dándome la respuesta para mantener la relación. Ellos no sabían dónde estaba el Hotel Bolívar, pero no querían tener vergüenza tampoco, por eso estaban platicando nomás. En Ecuador siempre dicen, por ejemplo, al preguntar a una persona en la carretera, señor, ¿me puede decir cuántas horas más para llegar a Riobamba? Hermano, ya mismo, en este lado de la colina va a encontrar. Después de 6 horas más, no hemos encontrado a Riobamba. ¿Él es mentiroso? No, verdaderamente no. Él estaba dándome la respuesta culturalmente apropiada. Y para los gringos, este es horrible. Ellos no pueden soportar y ellos están enojados a veces y les digo, pero ustedes son iguales. ¿En qué sentido? En la manera de que usted está en argumento con la esposa, o tiene gripe, o está sufriendo algo, y usted está pasando por el pasillo, y al pasar por un amigo, y él le pregunta, hola, ¿cómo está? ¿Y qué dice usted? Muy bien, pero no está muy bien. No va a irse a casa para arrepentirse, porque él estaba dándole el saludo culturalmente apropiado y usted estaba respondiendo con la respuesta culturalmente apropiada. A él no importa cómo está su hígado ni nada así, él solamente está diciendo cómo está y usted está respondiendo bien, muy bien. Y eso es lo que hacemos nosotros, pero hermanos, en otras culturas, algo que debemos aprender, por ejemplo en Indonesia, la respuesta sí, siempre no quiere decir sí. A veces puede comunicar no, pero ellos dicen sí. Entonces él es mentiroso. No, él está diciéndome no. Entonces, ¿cómo puedo discernir? Necesito aprender la cultura, porque depende de la manera de decir sí.
O a veces ellos no dicen nada. Hermano, ¿me puede prestar $5? Y piensa que vas a llover. Ellos cambian el tema de la conversación. Y eso quiere decir no. O ellos no contestan de ninguna manera. Hermano, ¿me puede prestar $5? Y él se va. Él sale de la cocina y él está regresando a su trabajo, algo así. Él no quiere contestar de ninguna manera. Y eso quiere decir no. Pero no pregunta otra vez, por favor. O si una persona quiere evitar la ofensa, tenemos maneras para comunicarnos en palabras que no tienen el significado, la definición que el diccionario dice. La manera de contestar es culturalmente lo que estamos diciendo. Si estoy enojado con una persona, cuando lleguemos al punto de comunicación no verbal, vamos a considerar algunos de estos, pero en Ecuador, si estoy enojado con una clase, no lo haría yo, pero yo sé que algunos profesores, cuando ellos están bien enojados porque los hermanos están copiando o haciendo algo que los profesores no quieren y todo el mundo resultó en una nota baja y el profesor está enojado y él escribe en el pizarrón así. Y en Ecuador nunca debe dar la espalda a una persona. Esa es una ofensa. Aún en la aula, en el aula no debemos hacer esto. Entonces, comunicación directa o indirecta, algunas culturas siempre dicen lo que piensan. Esta es una cultura como Alemania, los Estados Unidos y etcétera, pero comunicación indirecta es más suave y más difícil para aprender. Si usted no si usted no creció en esa cultura, cuando hablemos de el proceso de crecer en una cultura, esta es una palabra que se llama inculturación. Pero como adulto, cuando me vaya a otro país para vivir y para aprender ese país, esa cultura, esta es aculturación. Hablando de prefijo hacia. Entonces, aculturación de personas de esa cultura, cuando ellos llegan a esa cultura, todo el mundo parece mentirosos. Pero cuando ellos se van a esa cultura para vivir, son tan bruscos, toda la gente, rudo, que él está, cada día hay un choque en mi relación con los demás. Por ejemplo, en esa cultura, cultura indirecta. Yo soy el jefe y yo tengo varios empleados, pero Jorge llegue a las 8:30, faltan 15 para las 9, 8:15, pero él no está llegando para trabajar a las 8 como debe ser, como los demás están haciendo. En los Estados Unidos o en una cultura directa, yo puedo sentarme con Jorge, yo puedo tratar el asunto diciendo, Jorge, no podemos soportar más. Hay que venir a las 8 para empezar o tiene que buscar otro trabajo porque no podemos continuar haciéndolo. En los Estados Unidos, esa es la manera correcta. Entonces, Jorge sabe que él necesita llegar a tiempo para trabajar como debe ser. Eso es lo que hacemos. Y cuando él llegue a tiempo, 6 meses, nuestra relación está perfectamente bien. Él puede recibir un aumento en su sueldo y todo estará bien. Pero en una cultura indirecta, este sería un fracaso el resto de nuestra vida. Porque si yo tengo un problema con Jorge, lo que yo debo hacer es hablar con Pedro. Pedro, ¿cómo está Jorge? ¿Todo está bien en su casa? ¿Él tiene un problema con su carro? Sí, creo. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque él había llegado a las 8:15, 8:30 para trabajar. Y sabe que
mis jefes no van a permitir que yo permita eso de aquí en adelante. Y solamente quiero averiguar que él está bien. Soy muy preocupado por su salud y su familia, etc. No, creo que está bien. Ok, perfecto. Entonces Pedro se va a Jorge. Jorge, el jefe estaba preguntándome algo de su trabajo hoy día. Usted debe venir a tiempo. Ah, perfecto. Entonces Jorge empieza a llegar a tiempo y no hay ningún problema. Pero cuando el misionero llegue para trabajar aquí y él tiene un problema con alguien en la iglesia y él está tratando directamente, bruscamente ese problema, nunca jamás van a mejorar. Siempre va a tener esa barrera, esta ofensa entre ellos. Estaba enseñando este mismo tema en Nueva York con un grupo de haitianos que viven ahí acostumbrándose a nuestro país. Y uno de ellos, él es abogado de Haití y él me contó una historia de un hospital en Haití cuando una empleada supuestamente robó o llevó a casa un contenedor de plástico, como todo el mundo hace después de terminar utilizando todo el jabón o que sea. Este contenedor de plástico, todo el mundo estaba llevando a casa para continuar utilizando. Ella lo hizo, pero escondido en este contenedor fue algo de valor que ella robó. El jefe del hospital, él pensaba que fue ella. Entonces él llamó a ella a su oficina y él enfrentó directamente el problema con ella. Ella, por supuesto, negó no todo. Él no tenía evidencia, solamente su opinión. Ella salió de la oficina y contó a cada uno de los obreros, los empleados en este hospital. Ellos hicieron una bulla, una manifestación, una huelga, y ellos tenían que cerrar el hospital. Hasta que la empresa multinacional encargado del hospital puso otro gerente encargado del hospital y se despidieron de él. Y todos los obreros regresaron a su trabajo para abrir de nuevo el hospital. Él me dijo que ese problema es que el gerente de ese tipo de cultura estaba enfrentando a una empleada de ese tipo de cultura. Y entonces le pregunté, entonces, ¿qué haría usted en este caso? Él me dijo, bueno, si yo fuera el gerente, lo que haría yo es invitar a nadie. En serio. Yo no voy a hablar con nadie. Yo no voy a invitar a nadie a mi oficina para enfrentar el asunto. Lo que haría yo es poner un aviso público en todas las paredes del hospital diciendo que de aquí en adelante nadie puede llevar a casa un contenedor de plástico sin abrirlo en la puerta al salir para demostrar que está vacío. Esa es la nueva regla. Y él me dijo, en esa manera, nadie va a robar otra cosita. Y ella va a darse cuenta de que el gerente sabe lo que pasó. Pero le pregunté, pero en cuanto a lo que ella robó, ¿qué va a hacer? Ella me dijo, no, nada. Porque no tengo evidencia y ella va a negar que lo hizo. Y la única cosita que puedo hacer es dividir los empleados. Entonces, yo no voy a decir nada de esto, solamente voy a cambiar de aquí en adelante la manera de tratar el asunto para evitar el mismo problema y también para evitar este problema con ella. Es otra manera. Porque para nosotros lo justo, regresando a lo que ya hicimos ayer, dicotomísticos, él no solamente es de la comunicación directa, él es de una cultura dicotomística. Ella es culpable
y necesitamos restaurar lo que ella robó. Entonces, él está buscando justicia. Ella es culpable, como el hombre de negocios de esta panadería. Pero en cuanto a una cultura de comunicación indirecta, no podemos hacer eso. También debemos tomar en cuenta de que ellos utilizan las dos reglas de comunicación en el orden opuesto de los Estados Unidos. Para ellos lo más importante es mantener buenas relaciones. Ellos tienen lo que se llaman verdad diplomática. ¿Cómo me veo? Yo me fui a la... ¿Cómo? El esposo dice, muy bien, bella. Pero no. Pero ¿qué más puede decir? ¿Ya? Esa es verdad diplomática, creativa. Algunos dicen, verdad creativa. Para mantener buenas relaciones con todos. A veces debemos ser mentirosos, dicen ellos, porque no queremos ofender, queremos decir lo que una persona prefiere oír. Entonces el problema, hermanos, lo que yo he visto que ha pasado en la historia del cristianismo o de las misiones modernas, personas de esa cultura con sus tratados evangelísticos, se van por todo el mundo y mucho del mundo, la mayoría del mundo es de ese tipo de cultura. Pero ellos, con sus tratados evangelísticos, ellos se van a esas culturas y ellos están tratando página por página su presentación evangelística. ¿Ya? Y al llegar al fin de ese tratado, ellos les preguntan, lo que yo les he dicho, ¿tiene razón? Y ¿entienden lo que les digo? Y todo el mundo dice, sí. ¿Por qué? La otra opción es no. Y no quiere decir que usted no es un buen maestro. No entiendo nada de... O yo soy estúpido, yo no puedo entender. Yo soy ignorante, yo soy una persona... No van a decir eso. Entonces ellos dicen, sí. Entonces él les pregunta, ¿quieren recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Y ellos dicen, sí. Entonces él ora con ellos, él escribe sus nombres y se va. Muy contento. Pero ellos ni saben quién es Jesús, que son pecadores, que necesitan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Él, utilizando su manera de comunicarse, puso su grupo en una esquina. Y la última manera para escaparse de esta esquina es decir sí, sí. Entonces no debemos preguntar con preguntas sí y no a culturas así. Necesitamos averiguar en otra manera. Por ejemplo, un hermano en Ecuador invitó a otro hermano a su boda en la iglesia el día sábado a las 2 de la tarde. Hermano, ¿puede venir a nuestra boda, nuestro culto de matrimonio el día sábado? Él le dijo, ¿vas a casarse? Por supuesto, me gustaría venir. ¿Qué hora? Son las 2. ¿Dónde? En la Iglesia Bautista Universitaria. Perfecto, hermano. Claro, estaré ahí. Yo voy a traer toda la familia. Felicitaciones, hermano. Nos vemos. Pero él sabe que él no estará en la ciudad el día sábado. Él está contestando en una manera para celebrar con su hermano y él no quiere dar una respuesta para desanimar a su amigo. Y él sabe que no puede venir, pero está diciendo sí. Mientras el gringo piense que él va a traer la familia y él está preparando a su propia familia, diciendo, yo quiero que ustedes conozcan a mi hermano, mi amigo, y él va a traer toda la familia. Y ellos no llegan. Y es un problema. Pero debemos tomar en cuenta de que él estaba poniendo
a su amigo en una esquina y la única respuesta para él, cuando usted pregunta algo con sí o no, la única respuesta es sí. Ellos no pueden decir no. Un profesor mío que era misionero en Uganda me dijo que y Uganda es 150% en ese lado. Él me dijo que el no más fuerte que él recibió en Uganda por toda su carrera, la respuesta no más fuerte fue: sería muy difícil, hermano. Él me dijo que ese es un no fuerte para una persona decir, sería muy difícil. Y yo vi ¿dónde estaba? En Ecuador, pero no durante mi tiempo como misionero, sino hace un par de años en un viaje de corto plazo. Estuve hablando con un hermano y él estaba contándome algo chistoso que ocurrió en su experiencia con otro grupo. Y él me dijo que ellos tenían una drama, y en ese drama él estaba pidiendo algo como $1 millón de su amigo en ese drama. Y fue una drama, no fue algo verdadero, ¿ya? No fue una experiencia real, solamente una drama. Y él pidió $1 millón. Y la otra persona, el gringo, en su drama, dijo, no. Y el hermano estaba contándome después, él me dijo no a mi cara, imagínense. Pero le dije, pero hermano, fue una drama. Él me dijo, pero no importa. Él me dijo no a la cara. Y él no podía creer que aún en una drama, que ese gringo diría no, directamente. Entonces para ellos es algo tan fuerte. Y necesitamos tomar en cuenta, cuando estamos pidiendo, si quieren aceptar a Cristo, levanta la mano. No queremos ofenderle porque Él es el predicador invitado, todo el mundo debe levantar la mano. Hasta que yo he escuchado testimonios de comunidades en la selva, cuando ellos sepan que hay un misionero que viene para hacer una campaña evangelística, ellos escogen a personas. Entonces Pedro, Juan y Timón, por favor, cuando él da la invitación en el día viernes, ustedes levantan la mano y ellos escogen quién va a levantar la mano para que él no reciba una ofensa y para que él regrese también. Eso es lo que hacen. Hace unos meses, un mes, 2 meses aquí en México, se suscitó una cuestión más o menos de ese tipo de comunicación. Una quinceañera hizo una invitación al público de que iba a tener quinceañera y los que quisieran ir, y se hizo viral y casi todo el país se fue a ese lugar. Después ya no sabían qué hacer, pero sí empezaron a provocarse muchos fenómenos de carácter social, darle dinero, cargos. Fue algo precisamente por la triangulación de una comunicación que a lo mejor por cortesía, es decir, como una forma de amabilidad, y todos lo tomaron como una invitación. Hay que tener cuidado, entonces, ¿ya? Sí, hermano. Hermano, yo quiero que me saque una duda acerca de esta reflexión, y eso tiene que ver con la siembra de iglesias. Usted habló acerca de la preferencia personal y la cultura debidamente apropiada. Ayer hablamos acerca del Evangelio. En el campo donde yo estoy, las iglesias tienen problema con cambiar horarios y con cambiar instrumentos. O sea, ellos han adaptado el piano y ellos han adoptado el 10 de la mañana. En la zona de las aguas, normalmente el domingo hay mercado. Hay mercado y la gente no cambia eso por nada. Van al mercado. Entonces, o sea, ¿cuál debe ser el desempeño de la iglesia? Yo tengo aquí 3 palabras para mí son muy importantes. La preferencia personal. La gente prefiere
Ujú. aculturación, lo adoptamos. Entonces, ¿qué hay respecto de esta dinámica de palabras? La gente tiene una preferencia personal. La cultura es algo que se debe apropiarse, ¿verdad? Bueno, este tema vamos a considerar en una parte de las presentaciones que se llama contextualización crítica. Es una contextualización, es decir, cuando digo, por ejemplo, que esta forma de evangelizar que utilizamos en Alemania, no necesariamente debemos utilizar en Bolivia. O cuando ellos hacen su tipo de culto de adoración en Bolivia, ellos no deben adaptar piano y música de Europa y etcétera. Ellos deben utilizar zampoña, quena, tambores, utilizar su ritmo andino. Eso es lo que deben hacer en Bolivia. Aunque los alemanes son los misioneros, ellos deben entender y poner en el contexto de la cultura la iglesia en una manera que funciona, si sea la manera de adorar al Señor con instrumentos, la forma de música. Por ejemplo, en los Andes, ellos tienen un sistema de música pentatónico, solamente tiene 5 tonos en menor. Es completamente distinto. Los himnos de los Estados Unidos no funcionan muy bien entre ese pueblo. Entonces no debemos exigir que ellos aprendan y hagan lo que hacemos en los Estados Unidos, pero muchos misioneros lo hicieron en el pasado. Por eso tenemos iglesias que han adoptado otros instrumentos pensando que esos son los instrumentos que el Señor prefiere. Él no quiere oír charango y zampoña y todo eso. Él quiere recibir este tipo de música y es un choque cultural y debe ser un choque cultural. Pero hermanos, la pregunta es, ¿hasta qué límite? ¿Cuál es la línea que no debemos cruzar con contextualización? ¿Qué debe cambiar y qué es la cosa que no debe cambiar? Y eso es lo que vamos a estudiar, porque no estamos diciendo a la cultura, ustedes pueden decidir cómo debe aparecer cristianismo aquí. No, estamos aquí, el Señor me ha llamado a ese lugar por alguna razón. El Señor me ha dado la preparación en la Biblia, en teología y en misiología por alguna razón. Y la razón es que yo puedo decir, este es el límite. Este es el límite o un cerco alrededor de la cancha. En la cancha ustedes pueden funcionar culturalmente, pero el cerco alrededor de la cancha es la Biblia, lo que el Señor nos ha dado. Hay límite que no debemos cruzar en nuestra contextualización. Y en cierto sentido estamos hablando de la contextualización, pero para contestar la pregunta, vamos a tratar esos asuntos detalladamente en la presentación de contextualización, es decir, cómo hacerlo y lo que debemos evitar cuando lo hacemos. Pero aquí, más que nada, estoy diciéndoles que las culturas del mundo, ¿y cuántos son? Más o menos 11,000 y pico. Muchas culturas. ¿Cómo podemos abrazar todas las culturas o todas las diferencias y entender quiénes son? Por ejemplo, en mi PhD, ese fue un PhD en estudios interculturales. Este fue lo que hemos estudiado en ese programa, pero no cada uno de los 11,000, no aprendiendo todos los idiomas de los 11,000 hombres o tipos de hombres en el mundo, no. Pero tipos de culturas, para que yo pueda reconocer, esta es una cultura X.
yo entiendo que esa es una cultura orientada por las relaciones y ellos son una cultura de la comunicación indirecta y etcétera. Y yo puedo entrar, acostumbrarse, adaptar mi familia, mi ministerio a la cultura en una manera que tiene sentido para ellos, para evitar la ofensa de ser judaizante y exigir sin saber que ellos se conviertan en gringo para venir a Cristo. Yo quiero evitar esa trampa. Yo quiero hacer lo que Cristo haría en este. Cristo, yo regreso a ese punto después, pero Cristo era, antes de su nacimiento, Él era 100% Dios, ¿no es cierto? Y después de su nacimiento, Él era 100% Dios, pero también, por la primera vez, 100% hombre. Cuando Cristo ascendió, Él se ascendió 100% Dios y 100% hombre. Hoy en día, cuando estamos orando, Cristo está en los cielos esperándonos, preparando un lugar, 100% Dios y 100% hombre. Cristo, después de Hechos 1:8, cuando Cristo se ascendió, Él no se desapareció como si fuera vapor o humo o una fantasma. Dice que Él se ascendió hasta que las nubes lo escondieron. Él era y es 100% hombre. Hermano, Él hizo el viaje transcultural más milagroso que podamos imaginarnos. Ustedes no pueden hacerlo. Cuando ustedes lleguen a otro país, a otra cultura para servir, usted tiene todavía 100% mexicano adentro. Y está ministrando entre los personas de Uganda. Y usted está en Uganda ministrando entre ellos y usted no puede ser 100% como ella. Esa cultura tiene su preferencia en cada uno de estos aspectos y necesito aprender cómo piensan para que pueda entender lo que hacen, por qué hacen lo que hacen, y etcétera. Y para que yo pueda evitar la ofensa, como vamos a ver ahorita. Pero rápidamente hemos visto entonces las culturas orientadas por las relaciones, por los deberes, comunicación directa o indirecta, individualismo, identidad del grupo. Esa es la misma cosa como colectivismo, como ya hemos visto. Pero esto es algo nuevo. Este aspecto es algo nuevo en el sentido de que no hemos visto precisamente la idea de inclusión o privacidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir varias ideas, varios aspectos de las culturas. En la inclusión, todas las personas presentes pueden considerarse incluidas en la conversación, en una invitación. Si yo quiero invitar a uno de ustedes a cenar, por ejemplo, yo debo acercarme en privacidad para decir, ¿quiere ir conmigo para cenar o algo así? Pero si pregunto públicamente, todo el mundo, como invitar a una quinceañera, todo el mundo va a venir, ¿ya? Porque eso es algo público. Este es en inclusión, pero inclusión no solamente tiene que ver con las personas presentes, hermanos. Si estoy aquí con en Ecuador se dice fundita, pero una fundita de caramelos, una bolsa de caramelos, y ustedes quieren un caramelo, pero yo tengo estos caramelos por mi voz o algo así, y mientras estoy enseñando, estoy comiendo esos caramelos, esos dulces.
En una cultura de inclusión, si usted quiere uno de estos, solamente tiene que comer uno acercarse para escoger o para repartir a cada persona un caramelo, porque están aquí y también estamos aquí nosotros. Y estos caramelos pertenecen a cada uno de nosotros, es lo que dicen. Usted se va a la universidad para estudiar y ellos tienen internado y todo, entonces esta es su salud, hermano, esta es su sala y usted está poniendo su ropa en la sala, en la habitación, y otro compañero de cuarto ha llegado y él mire en el closet y se dice, wow, mire a esta ropa que tenemos. Y él está llevando puesto su camisa, sus pantalones. Imagine, esa es la manera de una cultura de inclusión. Al venir a mi casa, usted puede mirar en todos los closets para ver lo que hay, comida, mirando en el refri para escoger lo que quiere para tomar, etc. Porque inclusión quiere decir que cada persona presente es una parte de lo que hacemos y todo pertenece a todos. Cuando me fui, por ejemplo, a Pintag. Pintag fue una comunidad unos 5 horas de Quito, donde vivía. Y al enseñar todo el día, 10 horas, 12 horas, estaba agotado, listo para regresar mi carro, para descansar con combustible de los cielos, Coca-Cola Light. Y estoy escuchando música de adoración en el CD, regresando a Quito. Entonces mientras estoy enseñando, estoy anticipando el momento de terminar, cuando yo puedo regresar a Quito, ¿ya? Pero al terminar, al caminar a mi carro, todo el mundo está en el carro. Perfecto, tenemos una manera para ir a Quito. Y yo tengo 17 personas en mi carro y vamos a Quito. Y al llegar a Quito, les pregunto a hermanos, ¿dónde quieren ir? Al terminal terrestre está bien, porque ellos estaban regresando. Ellos no necesitaban ir a Quito, solamente no querían que me vaya solo. Ellos quieren proveer compañerismo en el camino. Y fue una diversión y no fue una pregunta, hermano, ¿quiere que lo acompañamos aquí? No fue una pregunta, fue requisito. Ahí estamos. Igual en la selva, en Guyana, me fui para capacitar a algunos pastores y al llegar a un campamento bautista, en el río, muy adentro, hay una choza más, esa fue la cocina, pero fue una choza verdaderamente. Y detrás de esta casita había varias más, pero suficiente para 100 personas. Y solamente, creo que había unos 20 pastores. Entonces les pregunté, hermano, ¿dónde puedo poner mis maletas? Y ellos me dijeron, esta casita ya, esta es la suya. Perfecto. Entonces estaba caminando para poner mis cosas en esta casita y ellos me gritaron, pero hermano, no se preocupe, tenemos 10 hermanos más que van a ocupar también esta casita. Y verdaderamente, aunque había muchas casitas vacías, ellos pusieron muchos hermanos conmigo en esta casita para compartir el espacio, para tener compañerismo y todo. Y yo no podía preparar mis lecciones o descansar o comer mis caramelos y etcétera, porque todo el mundo estaba presente, porque ellos, la privacidad es una ofensa. Hablando de ella estaba en Chile sufriendo choque cultural. Ella estaba, creo, unos 2 meses, 3 meses en el país, sufriendo mucho porque ella le hace falta a su mamá, su iglesia, sus amigas en los estados y etcétera. Pero ella estaba acostumbrándose. Pero ella quería platicar con
con alguien, comer una comida con alguien o algo. Ella estaba viviendo sola en su departamento cada día, pero ella podía escuchar en el piso inmediatamente debajo del apartamento de ella, hermanos de la iglesia que vivieron en ese departamento con una fiesta cada noche, gritando, riéndose, jugando, y ella estaba sentado sola en su departamento, muy triste y verdaderamente un poquito ofendida, porque nunca la invitaron a participar. Después de unos 8 meses, ella estaba hablando con una amiga en la iglesia y se confesó, verdaderamente ustedes me ofendieron un poquito cuando yo llegué, porque estaba ahí en mi departamento y yo estaba escuchándoles abajo y nunca me invitaron. Y la persona, como sorpresa, le preguntó, ¿usted estaba ofendiendo a nosotros? ¿En qué manera? Porque nunca vino para celebrar con nosotros. Pero hermanos, ustedes no me invitaron. Nadie tiene que invitar a una persona a su casa. Llegar a la casa de otra persona es una manera para demostrar que somos amigos, que le amo. Y yo llego a la casa, pero ella dijo, no, en mi cultura, nadie debe ir a la casa de otra persona sin una invitación. Entonces estaban viviendo al lado. Ellos estaban ofendidos, ella estaba ofendida porque ella estaba esperando una invitación. Ellos estaban esperando que ella iba a bajarse algún día para unirse con nosotros. Y los dos estaban viviendo en este choque sin saber. Y las dos personas estaban esperando algo que la otra persona no iba a ofrecer. Muchas veces, hermanos, tenemos choques porque no estamos pensando en la otra perspectiva. Pero regresando a la privacidad. En los Estados Unidos tenemos más el asunto o el aspecto de la privacidad y, por ejemplo, hay preguntas que nadie debe preguntar en público. Mi mamá me enseñó desde mi niñez que nunca debe preguntar el peso de una mujer. No debe preguntarle a un hermano, un amigo, cuánto dinero gana en su trabajo. O al llegar a su casa, ¿cuánto pagaron ustedes por esta casa? No debe hacer eso. Estas preguntas, esos temas están fuera de lo posible. Sería increíble preguntar públicamente. ¿Y ustedes en una escuela dominical? ¿Y ustedes tenían relaciones sexuales antes de casarse? ¿Ya? Nadie debe hablar de cosas así en público. ¿Ya? Pero hermanos, en esas culturas, en la selva, si algo se le ocurre, va a salir de la boca. Porque no hay filtro, hermanos. Ellos van a decir lo que piensan. Y ellos no solamente consideran que sus pertenencias son pertenencias de ellos, que ellos pueden entrar a su casa cuando quieren. La idea de tocar la puerta no existe. Ellos van a entrar si quieren. Y bueno, yo no tengo pizarrón, pero en la historia que yo mencioné ayer con Jaime Elliot y los misioneros que se murieron en el martirio en enero de 1956, después de unos meses, la hermana del piloto, Nathaniel Saint, su hermana Raquel Saint, y la viuda de Jaime Elliot, Elizabeth Elliot, recibieron permiso para entrar la comunidad de los Guarani, los salvajes, entre comillas, que mataron a sus
familiar, su esposo y su hermano. Entonces ellos se fueron, invitadas, pero con temor y temblor, se puede imaginar. Ellos entraron para vivir y a Elizabeth, porque Elizabeth tenía una hija de 3 años en ese momento, a Elizabeth y su hija, Valeria, ellos les dieron una casa nueva. Y a Raquel, ellos le dieron fue una casa de una de las personas en la comunidad, pero no fue una casa nueva, pero una tradicional. Pero en los dos casos, las casas no eran casas como pensamos nosotros. Las casas eran un techo de paja y una plataforma como piso, 1 metro más o menos sobre el suelo, ¿ya? Y 4 postes. No había paredes, por eso no había ventanas, no había puertas, no había nada, 100% abierto. Pero como mujeres, ellos necesitaban privacidad de vez en cuando, pero no existía. Una persona podría decir, bueno, yo soy como misionero, yo no soy guaraní, yo voy a utilizar alguna de esta paja que ellos utilizan en el techo y yo voy a arreglar paredes en mi casa. Usted está construyendo no solamente paredes físicas, sino culturales también, diciendo que yo no quiero ser como ustedes, yo no quiero acercarme a la cultura suya, yo soy civilizada, ustedes son salvajes o algo así. Usted está comunicando muchas cosas porque, aunque gramáticamente no es correcto, yo diría que usted no puede no comunicarse. Siempre está comunicando algo. Aun cuando una persona quiere callarse, usted está comunicando. Pregúntele a los maridos. Cuando su esposa no diga nada, ella está gritando algo en el mismo momento. Y los misioneros lo hacen. Entonces hay que tomar en cuenta de qué cultura soy yo. Y una vez más, hermanos, no son uno u otro, es tendencias en un continuo hacia la infinidad en las dos direcciones. ¿Cuál es su preferencia? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, privacidad, inclusión. Aquí, esto ya hemos tratado, entonces no vamos a regresar mucho a este punto. Entonces, déjeme tratar esta línea. Sí. Pero no son columnas, ¿ya? Ya. Solamente es una línea, cada uno. Entonces, una persona puede tener una cultura orientada por las relaciones, comunicación indirecta o del grupo, de privacidad, de alto contexto, etc. Pero ¿qué es de alto contexto alto? ¿Qué es esto? Cuando haya muchas reglas en la comunidad, pero no se encuentran escritas en ningún lugar. Todo el mundo sabe lo que debe hacer. En las tribus es así, porque ellos solamente están cortando los árboles de balsa en ciertas semanas del mes, digamos. Pero en otras semanas del mes no cortan esos árboles. ¿Por qué? Y quién sabe cuándo ese momento llegue. Ellos entienden. ¿Por qué tenemos ese tribu como enemigo? Ellos entienden. Ellos tienen en su propio entendimiento, pero en algunas culturas, hermanos, no hay reglas. No hay muchas costumbres en común porque todo el mundo tiene su propia costumbre. Y si hay una ley necesaria, tenemos esta ley escrita. Por ejemplo, en Miami hay muchas culturas de toda América Latina y de todo el mundo. Muchas personas del mundo viven en Miami. Por eso, en Miami, en un culto de una iglesia,
Usted puede tener personas vestidas en muchas maneras, puede tener de música, de todo un poco. Es piano, órgano, es de guitarra, es de música con ese tambor metálica de Jamaica y de Trinidad. Ellos tienen de todo un poco en el mismo culto. Pero en Tennessee, con los cuellos rojos de Tennessee, ellos no tienen. Ellos tienen piano u órgano y ellos tienen coro y el coro tiene toga y todo bien formal lo que hacen en la mayoría de las iglesias. Pero en un lugar de contexto bajo, no hay tantas reglas. Cada persona puede hacer lo que quiere. Pero hermano, en Oaxaca, aunque tenemos muchas culturas, todo el mundo tiene que conducir su carro a mano derecha, ¿no es cierto? En Inglaterra hay que hacer el opuesto o tendrá un choque. Hay que acostumbrarse al lugar a donde va. ¿Cómo comemos en una comida? ¿Utilizamos tenedores o palitos? Tenedores es lo que utilizamos. Pero imagínense, usted ha llegado y no hay tenedores, no hay palitos. ¿Qué va? Entonces hay que mirar. Y en Nepal ellos utilizan la mano. Pero hermanos, la mano derecha, por favor. Porque en esas culturas la mano izquierda se utiliza para cosas higiénicas. Este sería una ofensa horrible. En un plato común, meter su mano izquierda en un plato común. Entonces, yo necesito ver cuáles son. Y en Nepal, hablando de Nepal, ellos no beben nada, no tienen bebida hasta que termine la comida. Y la persona trae, por lo general es de bronce, pero ellos tienen un contenedor de agua, un solo contenedor de agua. Y todo el mundo tiene que utilizar este contenedor, pero el contenedor no puede tocar sus labios. Como los deportistas hay que hacer así. Hermanos, si esta es la primera vez que usted ha hecho, y vas a tener agua por toda parte, ¿ya? Pero algunas personas, sin observar lo que hacen todo el mundo, ellos están bebiendo normalmente del contenedor y esa es una ofensa. Y hablando de la mano izquierda, hermano, no es que solamente no puedo meter mi mano en un plato común, no puedo tocar, no puedo recibir algo de alguien, no puedo entregar, por ejemplo, mi tarjeta personal con la mano izquierda. Estoy comunicando algo muy fuerte. En Tailandia, por ejemplo, aquí, una escuela bíblica vacacional, estamos jugando con los niños y estamos corriendo, haciendo actividades y al tocar a un niño en la cabeza, sí, podemos hacerlo. En Tailandia y aún entre los cristianos, esta sería una ofensa horrible porque la cabeza es la parte del cuerpo más sagrado, más santo, más personal. Y sería una ofensa a toda la familia tocar a un niño o una persona en su cabello o en su cabeza en alguna parte. Entonces, sin saber mostrar su pie a otra persona. En el mundo árabe, esa es una ofensa. Este es un gesto de ofensa para mostrar a una persona su pie así. Un hermano en los Estados se fue en un viaje de corto plazo al mundo árabe y estaba caminando mucho en las actividades misioneras de la semana. Y él no había traído con su maleta zapatos para caminar, solamente
para predicar y etcétera. Entonces él quería comprar zapatos para caminar y invitar personas a la iglesia, etcétera. Entonces él entró una tienda para comprar zapatos y la persona trabajando, ella le preguntó qué quiere. Él le dijo que yo quiero zapatos, pero ella no hablaba inglés. Zapatos, yo quiero zapatos, por favor. Y él dijo, zapatos, yo quiero zapatos. Y casi fue Guerra Mundial número 3, hermano. Ese fue una ofensa horrible porque su esposo, su marido, salió desde la parte de atrás y expulsó los gringos de su tienda. No debemos hacerlo. Entonces el contexto alto es también, hermanos, cuando el edificio explique lo que pasa en un evento. Al entrar al templo el día sábado por la tarde y las luces están bajas un poquito, es un poquito oscuro, la música del pianista es música muy suave, un poquito seria. Y enfrente del púlpito hay una caja de madera. Hay flores. ¿Qué pasa en ese templo? Todo el mundo está llevando puesto ropa negra. ¿Qué pasa en este templo? Claro, pero al entrar al templo, luces brillantes y muchas personas riéndose y todo el mundo está saludando el uno al otro. Hay flores y hay música brillante. ¿Qué pasa en este? Una fiesta, puede ser un matrimonio. Entonces tenemos el contexto, pero hermanos, el mejor ejemplo que les puedo dar en cuanto a contexto de alto contexto para entender lo que le digo, el evento que tenemos en nuestra vida como evangélicos, que es la mejor ilustración del contexto alto, es un culto de la iglesia. Y para aprender lo que les digo, debe asistir a otra iglesia de otra denominación. Y todo el mundo, cuando el pastor se pone de pie para acercar el púlpito, ellos estaban abriendo sus Biblias, aunque él no dijo nada. Y cuando él termine, ellos cierran los ojos porque ellos saben que él va a orar. Pero él no ha dicho nada en cuanto a vamos a orar, hermanos. Solamente él terminó con la lectura y todo el mundo cerró los ojos. ¿Cómo sabían que él iba a hacer las cosas? Porque ellos entienden el orden de lo que pasa en el culto. Y yo entiendo en mi iglesia, cuando él hace X cosa, quiere decir que vamos a hacer esta cosa. Y en cada iglesia ellos tienen este orden. Y todo el mundo entiende, aunque no tenemos escrita esta actividad o escrito este aspecto del culto, ellos entienden. Cuando estaba escribiendo, creo, ese libro, Alcanzando y Capacitando, me fui a un monasterio de los trapistas. Es un orden religioso de los católicos, cerquita de nosotros. Y la única razón es que ellos tienen hospedaje, que no cuesta nada. Usted puede ofrendar o algo así, pero no cuesta nada. Usted puede ir y ellos tienen que hacer un voto de silencio. Entonces estaba pensando, bueno, yo necesito privacidad para escribir este capítulo que estoy tratando en ese momento. Yo debo ir para pasar el fin de semana. Yo puedo terminar con el capítulo y nadie va a molestarme. Entonces me fui para hacerlo. No me juzgue, hermanos, eso es lo que hizo. Pero estaba escuchando las campanas llamando todo el mundo a las misas. Y ellos tienen una misa cada 15 minutos. Más eso, día y noche,
2 de la madrugada, 3 de la madrugada, ellos tienen misas. Entonces yo quería asistir para ver cómo es una misa de este tipo de monje en este monasterio. Entonces me fui, estaba sentado atrás solamente para observar lo que hacen. Ellos tienen un coro de monjes en ese lado, un coro de monjes en este lado, y están cantando el uno al otro por toda la misa. Y de vez en cuando el cura está diciendo algo. ¿Ya? Entonces estaba observando, pero había personas en la parte de atrás donde estaba yo, que eran participantes católicos, por supuesto eran ellos, y ellos asistieron a este templo para adorar al Señor o ganar mérito, no sé a qué hacían, pero ellos, ese es el lugar para los que no son monjes, ellos tienen que sentarse atrás. Entonces ahí estaba yo. Y estaban mirando, porque aunque el cura no dijo nada, todo el mundo estaba mirando en ese libro. Y cuando él se sentó y otro cura se puso de pie, ellos estaban leyendo en su himnario o algo así. Y ellos estaban arrodillándose, poniéndose de pie, sentándose, y no sabía lo que debo hacer. Yo tenía que mirar para adivinar cuál es la próxima actividad. Entonces, si quiere aprender lo que estoy diciendo aquí, debe asistir a una iglesia presbiteriana o algo así, metodista, hasta católica, para averiguar cómo es el culto en otra tradición. Y hermanos, en cuanto a nuestro ministerio, esta sería una lección que debemos aprender también, porque la manera que mi experiencia en este monasterio es lo que los visitas tienen cuando ellos vienen a su iglesia. Ellos se sienten incómodos, vulnerables, y no saben si deben ponerse de pie con todo el mundo o qué deben hacer. Ellos no son evangélicos, no tienen una relación con Cristo, solamente entienden que el Señor está atrayéndoles a la iglesia para encontrar a Cristo, y ellos se sienten muy vulnerable e incómodo en su iglesia. Y no estamos ayudándoles con nuestro sistema de hacer de hábito sin incluir personas que no entienden lo que hacemos. Y muchas iglesias están tratando de construir puentes sobre esta barrera de no ser acostumbrado. En la manera de decir, por ejemplo, hermanos, vamos a mirar en la Biblia, en Génesis 12, versículos 1 a 3. Ustedes en la Biblia que se ve en la banca, ustedes pueden mirar en esta Biblia roja, en página 122, para encontrar el lugar donde estoy yo, para que las personas que no entienden nada de la Biblia pueden encontrar el lugar donde usted está leyendo, para que no se sienten incómodos o enemigos o demonios o algo así en medio de tantos santos, ¿ya? Debemos considerar, hermanos, cómo es, y debemos sufrir un poquito para entender lo que hacen. Y ya hemos hecho esto, hermanos, solamente tiene tiempo y planes. Algunos son bien rígidos, como yo, como nuestro país en el reloj, y otros son más informales en cuanto a compañerismo, tiempo de fiesta o de ir aún hasta evento del culto. ¿Cuándo vamos a empezar? Cosas para entender, y vamos a hacer un refrigerio por 15 minutos. ¿Cómo? Ok, y al regresar en 15 minutos, yo voy a decirles por qué ustedes necesitan entender los dos tipos de culturas en cada línea. ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Ya? 15 minutos.